Juan Luis Galeacho ha hablado, lo ha hecho desde su digital y también desde televisión sobre el asunto, bueno, pues que está trayendo cola en todos los medios. Ya sabéis, los audios de Bárbara Rey y Juan Carlos I, el rey emérito. Esas comprometidas conversaciones tienen un poco enganchada a media España, pero bueno, quedaba por conocer la reacción de Juan Carlos I y un asunto con Bárbara Rey que ha pasado desapercibido en todo esto. Bárbara Rey ha tenido muchos amores y entre ellos una persona importante, vamos a decir casi a la altura de el rey emérito, una persona que se suicidó en perdió la vida en trágicas circunstancias y posteriormente su hija, la hija de esta persona, ocurrió un poco lo mismo. Vamos a hablar primero de lo que ha dicho Juan Luis Galeacho en este sentido. Sabéis que por ahí hay un libro autobiográfico del rey Juan Carlos que está preparando esta periodista francesa, que por cierto se la ha visto en fotos con la infanta Elena disfrutando de una regata. No sé si las fotos son actuales, pero en todo caso pues me han llamado bastante la atención. Por cierto, el vídeo que veis es el de la abdicación de Juan Carlos en su hijo. Me parece bastante significativo y un poquito relacionado con esto. Bueno, reacción, todo el revuelo respecto a la filtración de conversaciones privadas. Dicen que está profundamente dolido. La periodista Silvia Taulés ha estado hablando con gente que ha estado con él estos días, que hablan con él continuamente. Bueno, lo hemos visto hasta hacer declaraciones únicamente de las regatas, de los audios no se le pregunta, a pesar de que él ya pues no es jefe de estado, es una persona normal y corriente, pero bueno, dicen que a estas alturas de su vida pues que le importa un pito todo, que se encuentra bastante tranquilo, pero que entre el domingo y el lunes pasado tuvo lo que se puede decir un berrinche, un enfado bastante fuerte, que se entiende por otro lado con la que se ha formado. Dicen que él es un hombre con carácter que está que está pausado siempre y que evidentemente pues cuando se enfada pues se enfada mucho y se enfadó mucho, de hecho. Dice, me dijeron la frase, dice, está profundamente dolido porque se dio cuenta de que no solo era simplemente una fotografía que se iba a publicar en Holanda y ya está, sino que la cosa iba más desde OK Diario con la publicación de esos audios que él conoce y que sabe además que ha salido muy poquito y que, bueno, pues esto que va a ir a más. Dice, este enfado y esta tensión se ha ido rebajando, pero el viernes alcanzó otro pico con esas conversaciones filtradas respecto a la reina Sofía. En cualquier caso, aducen que ha ido recibiendo apoyo por parte de sus hijas, Elena y Cristina, y de algunos amigos suyos, pero que no quiere saber nada. Dice, esto de Bárbara no va a ser ni un capítulo ni una línea dentro de cualquier capítulo de las memorias que está escribiendo. Es decir, Juan Carlos I, borrón y cuenta nueva, esto no ha pasado y no se va a incluir en esas citas. Bueno, un ayudante de la reina Sofía, bueno, pues ha querido también destapar un poco su reacción. Bueno, esto dicen, yo esto la verdad es que no me lo creo mucho, Dice que ha habido muchas mujeres en la vida del rey, pero que ha habido algunas discretas y otras que no, como refiriéndose a Bárbara Rey. Bueno, Juan Luis Galeacho en su digital pues ha sacado bastante, está haciendo seguimiento del tema, como no podía ser de otra manera, y en este sentido yo me he fijado en el detalle. Bueno, hay un artículo relacionado un poco con las personas que han pasado, los hombres en la vida de Bárbara Rey, y bueno, pues los de siempre, ¿no? Ángel Cristo, Paquirri, Alain Delon, Peret, Fran Francés, y hay uno
que a mí me ha llamado bastante la atención. Me ha llamado bastante porque no viene incluido, y fue una historia que ella reconoció. Además, creo que vendieron en un momento dado una entrevista, pues yo creo que era para ¿Dónde estás, corazón?, de que Bárbara Rey va a reconocer su relación con un hombre importante. Importante era, no a la altura del emérito, pero era. Estamos hablando de Garrigues Walker. Joaquín Garrigues Walker fue ministro de la UCD de Adolfo Suárez, de Obras Públicas. Pues una persona que en su momento pues tuvo bastante poder dentro de lo que era el gobierno de Adolfo Suárez tras la dictadura de Franco. Bueno, ella ya contó esta historia y me llama bastante la atención. Hay que hilar por aquí algunos datos. Esto parece ser que sucede ya cuando ya no existe la UCD, es decir, en pleno gobierno socialista de Felipe González. Por ahí ella ya había tenido sus escarceos con el rey Juan Carlos, con el futbolista Carlos Rexach y el torero Francisco Rivera Paquirri. Dice que quedó encandilada por el contraste con sus antecesores. Era una persona culta, refinada, educada y cosmopolita. Bien, aquí hay cosas que no me cuadran, entre la historia que cuenta Bárbara, que dijo que ya había estado con Paquirri, y a mí no me salen las cuentas, porque este señor falleció en 1980, y falleció de una manera totalmente inesperada, de una parada cardíaca. En su momento, quiero decir, es que con Paquirri me suena que la historia fue posterior, fue justo antes de conocer a Isabel Pantoja. Y Paquirri nació, Kiko Rivera nació en el año 84. Por eso digo que hay datos que me bailan un poquito aquí. Bien, el asunto es que Joaquín Garrigues Walker, pues eso, falleció de una parada cardíaca. Bueno, si esa es la causa médica, pues no hay nada más que decir, ¿no? Pero bueno, es que luego tenemos a la hija que murió en un misterioso accidente de tráfico del que apenas se han encontrado datos. A mí me llama bastante la atención con todos los sucesos que conocemos que han pasado alrededor de la vida de Juan Carlos I y de Bárbara Rey. Posteriormente, ella con Ángel Cristo enviuda, ¿no? Y a los 5 meses de enviudar, enviuda en marzo de 1979 y se casa con Bárbara Rey en enero de 1980 en el circo. Prestad un poco atención a las fechas porque me parece que son claves. Es decir, con Ángel Cristo enviuda y en menos de un año se casa con Bárbara Rey tras una relación, dicen que de 5 meses. Bien, aquí Ángel Cristo no tenía ningún tipo de problema, vamos a decir, del tema que ya sabemos. Es en 1984 cuando él empieza a ser adicto a las sustancias. 1984, aquí ya sitúan la relación intermitente que va a durar otros 10 años más con Bárbara Rey por parte de Juan Carlos. Son datos que yo considero bastante interesantes y que dan un vuelco a todo. Pero es que os vais a quedar de pasta de boniato con el último dato que hemos podido comprobar. Resulta, ya todo esto viene, lo podéis ver en el digital de Galiacho. El último dato que he visto, pero es que el hombre de Juan Carlos I, Manuel Prado y Colón de Carvajal, el padre de Borja Prado, el que se cargó Telecinco, que sabemos que estuvo en la cárcel, que era íntimo amigo del rey, que siempre su figura, pues ha sido bastante polémica, vamos a decir, un poco en la biografía del monarca, ¿no? Bueno, pues Juan Luis Galeacho publica también que en 2008
ojito, porque Bárbara Rey ha arremetido contra Telecinco por el tema de Borja Prado, porque dice que como que está utilizando la cadena contra ella. Eso lo lleva diciendo desde hace 2 años. Bueno, pues Manuel Prado y Colón de Carvajal. Había una biografía de este señor llamada Una lealtad real, en memorias que estuvieron envueltas en polémica desde su creación. No la busquéis por internet porque no existen. Fueron censuradas en 2008, poco antes de su publicación. ¿Y quién publicaba las memorias de este señor y qué contenido había? Pues ese es el gran misterio. Sabemos que quien lo iba a publicar era la misma editorial que editó el libro de Jaime del Burgo, ¿vale? El libro de Jaime Peñafiel con las declaraciones de Jaime del Burgo. Fijaos un poco porque aquí hay unas conexiones increíbles. Dice, las memorias fueron guillotinadas y la editorial optó por triturar los 5.000 ejemplares de la primera edición. ¿Por qué se trituran unos libros, una editorial que se supone que puede ganar dinero con eso, ¿no? Bueno, pues llama bastante la atención. Manuel Pimentel, el dueño de la editorial, que Manuel Pimentel lo conocéis porque fue ministro de Aznar en esa primera legislatura, dijo que no era el momento editorial oportuno para lanzarlas, ¿vale? Y bueno, pues se publicaron en 2018, pero eso sí, parece que bastante editadas, es decir, sin ningún tipo de interés, vamos a decir, ni que estableciese este tipo de conexiones. Aquí yo creo que ya estamos hablando un poco de los temas, de las sombras que no aparecen, que no tratan los medios, Es un poco la impresión que a mí me está dando. Juan Luis Galeacho, si sabe cosas, hombre, este trabajó en Interview, claro que sabe cosas. Y todos podemos saber cosas un poco haciendo búsquedas en internet y relacionando nombres, por supuesto, pero que llama bastante la atención todo esto. Personas que mueren en extrañas circunstancias, los hombres de Bárbara Rey que han pasado por la vida de Bárbara Rey. Vamos a mirar un poco dónde está cada uno. Quiero decir, vamos a fijarnos en el cuadro completo, no solo en lo primero que nos llama la atención. Y a partir de ahí yo creo que podemos entender esos audios mejor y el miedo de Bárbara. Yo aquí no me estoy posicionando, yo aquí creo que es cuestión de sentido común, de pensar un poco las cosas que se hacían en aquella época, que yo creo que, pues bueno, el CSIC de entonces era un poco la tía de Mortadelo y Filemón. O sea, quiero decir, no era una cosa especialmente, no sé, profesional, vamos a decir. Y bueno, todos sabemos que aquí en España pues muchas veces se mueven cosas. Estamos hablando de los años posteriores a la muerte de Franco. Ahí pasaron muchas cosas, quiero recordar la matanza de los abogados de Atocha. En fin, cosas que de repente pues yo creo que ahora se pueden sacar un poquito a la luz, que me parece que es un poco el trasfondo que hay detrás de todo esto, y pensar un poco en que la responsabilidad no era únicamente, no responsabilidad, porque no estamos en la Inquisición, una canita al aire o una infidelidad del rey a la reina Sofía con Bárbara Rey. Vamos a ampliar un poco el plano, vamos a buscar a las personas que efectivamente están relacionadas con este tema. Creo además que esa es la principal queja de Bárbara, porque ella dice, oye, cuidado, que yo aquí soy un peón. A ver, no podemos olvidar, 600 millones de pesetas, pacto con el CSIC, pero que esto no era un acuerdo únicamente entre el emérito y Bárbara Rey utilizando como instrumento eso. No. Vamos a mirar las biografías de cada uno. Vamos a mirar las fechas, Yo me doy cuenta de que cada vez hay un problema de documentación
A mí incluso me ha costado seguir esto, porque con lo de Garrigues Walker, sinceramente hay datos que me chirrían o que no casan en el tiempo, y a lo mejor podemos decir, bueno, es que una diferencia de 1 o 2 años, ya, pero una diferencia de 1 o 2 años podemos completar un poco el puzzle de este escándalo de Juan Carlos I y Bárbara Rey, que como digo, va mucho más allá de los audios, va mucho más allá del marujeo, del corazón, y fijémonos en los nombres, Manuel Prado y Colón de Carvajal, Joaquín Garrigues Walker, Sandra Mozarowski, Ángel Cristo. ¿Cuándo viene el declive de Ángel Cristo? ¿Porque está con Bárbara Rey? No. Vamos a mirar un poquito todo. Y sin olvidar, por supuesto, que Bárbara Rey fue una mujer maltratada, Pues yo tengo nombres por aquí que me parecen un poquito más interesantes y que seguiré elaborándolos en vídeos, porque ya digo que al final este tema sí puede ser interesante si se coge de la manera que se tiene que coger. Si nos centramos al final en los rollos de infidelidades y demás, me parece a mí que poquito vamos a descubrir con todo esto, que yo creo además pues que no se ha descubierto nada nuevo más allá de un marujeo y sobre todo las pruebas en audio, las pruebas gráficas de que efectivamente la vedette y el ex monarca tuvieron una relación.